El nuevo paquete de sanciones que la Unión Europea planea imponer contra Rusia en un futuro cercano será el más grande de la historia, ya que abarcará de inmediato 4 regímenes de sanciones. Como informó una alta funcionaria de la Unión Europea a la publicación, el paquete será anunciado el 20 de mayo en la reunión del Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. En este episodio discutiremos las sanciones que la Unión Europea está imponiendo contra Rusia y si realmente son las más grandes de la historia. Y lo que es muy importante, por qué en Europa finalmente empezaron a entender que Putin no renuncia a sus objetivos en esta guerra. Y los representantes de Europa y de todo el mundo libre simplemente deben unirse contra los llamados negociadores rusos, que solo intentan ganar tiempo. Soy Alexei Pechi. Hoy es 17 de mayo, profundicemos y discutamos este tema. Antes de comenzar, suscríbanse al canal, den like y comenten debajo de este episodio. Además, suscríbanse al canal de Telegram. El enlace está en la descripción del video. Ahí publicamos noticias de manera operativa en cuanto las recibimos. Además, ahí publico mi análisis, incluso antes de que salga aquí en el canal de YouTube. Entonces, como se informa hoy, citando a funcionarios europeos, el nuevo paquete de sanciones que la Unión Europea planea imponer contra Rusia será el más grande de la historia, porque abarca de inmediato 4 regímenes de sanciones. El anuncio del paquete está previsto para el 20 de mayo en la reunión del Consejo de la Unión Europea sobre Asuntos Exteriores. Se señala que se impondrán medidas restrictivas contra Rusia en el marco de 4 regímenes de sanciones: por la guerra contra Ucrania, por violaciones de los derechos humanos, por la guerra híbrida y por el uso de armas químicas. En total, se adoptarán más de 130 sanciones individuales, incluidas contra el complejo militar industrial ruso, la flota sombra y sus cómplices, a los proveedores de Rusia, a los bienes sancionados provenientes de terceros países, así como a los difusores de propaganda y desinformación. Como informó un representante de la Comisión Europea, en el marco del 17º paquete de sanciones por la agresión rusa contra Ucrania, se incluirán en las listas de sanciones 75 nuevas personas jurídicas y físicas. Y también 200 buques de la flota fantasma, con la ayuda de los cuales Rusia transporta petróleo y continúa comerciando con él. Como resultado, el número de personas en la lista de sanciones de la Unión Europea superará las 2.500 y el número de buques de la flota fantasma será de 300. En el contexto de las sanciones de la Unión Europea por actividades híbridas, se implementarán medidas sectoriales y sanciones individuales contra 27 personas y entidades en la Federación Rusa. La actividad híbrida incluye, en particular, el sabotaje que Rusia lleva a cabo en el territorio de la Unión Europea. En el marco del régimen global de sanciones de la Unión Europea por violaciones de los derechos humanos, se añadirán a las listas de sanciones otras 28 personas físicas y jurídicas de Rusia. Además, la funcionaria de la Unión Europea informó sobre la aplicación prevista de sanciones contra Rusia por el uso de armas químicas. Este episodio demuestra que si Europa realmente lo desea, encontrará motivos para imponer sanciones contra Rusia. Porque lamentablemente Rusia ya ha cometido tantos crímenes en Ucrania que ni siquiera hace falta buscarlos demasiado. Según la funcionaria europea, se trata de agentes químicos para reprimir protestas masivas que son utilizados por la parte rusa como medio para llevar a cabo la guerra contra Ucrania en el territorio ucraniano, en los territorios ocupados de nuestro país. Si el paquete se aprueba el 20 de mayo, será una buena señal, aunque aún no suficiente. Les recuerdo que recientemente en Europa se discutió la idea de un embargo total contra Rusia, para que Rusia no pudiera vender absolutamente nada en Europa. Pero esta cuestión aún no se ha resuelto definitivamente hasta ahora. Pero hoy en Europa surgió otra cuestión. Se trata de que los representantes de Europa y de todo el mundo libre deben unirse contra los llamados negociadores rusos. Y, como escriben hoy muchos medios europeos, solo los optimistas valientes pueden considerar Estambul como un hito importante en el camino hacia la paz en Ucrania. Realísticamente, esta guerra criminal terminará solo cuando Ucrania estabilice el frente con la ayuda de Occidente y Europa restablezca un potencial militar de contención confiable contra Rusia. Es una tarea enorme, pero con la voluntad política necesaria en Europa, no es insuperable. Se señala que incluso después de 4 años desde la invasión rusa a gran escala, persiste la suposición errónea de que se trata de una disputa territorial entre dos vecinos. Sin embargo, Putin libra una guerra no solo contra Ucrania, sino también contra Occidente en su conjunto,
Para él, Ucrania es solo una etapa en el camino hacia la destrucción del sistema de seguridad creado en 1991, el debilitamiento de la OTAN y el regreso de Moscú al papel de potencia dominante en el continente. Putin nunca ha hecho un secreto de estos objetivos militares, nunca ha ocultado que quiere destruir el orden mundial que existe hoy en día. Por eso, la delegación ucraniana y los representantes de Europa y del mundo libre deben unirse contra estos negociadores rusos que van a Estambul para presentar ciertos ultimátums y amenazas a Ucrania. Sería una señal correcta contra el imperialismo ruso si todo Occidente dijera que entendemos lo que hace Putin y por lo tanto hay que luchar abiertamente contra él. El régimen del Kremlin siente la probabilidad de que en el siglo XXI las grandes potencias vuelvan a comportarse como depredadores. En otras palabras, la ley se somete al derecho del más fuerte. Entonces, ¿cuál es su objetivo principal en las negociaciones? Si a los depredadores no se les habla de las ventajas del vegetarianismo, simplemente toman y se arman contra los depredadores. No hay que explicarle a Putin que no, la OTAN nunca tuvo la intención de atacar a Rusia. ¿Por qué empezaron esa guerra entonces? Eso es un axioma, eso ya está claro. Es la propaganda rusa la que simplemente intenta justificar que la OTAN iba a atacar. Y en lo que respecta a Ucrania, eso significa el fin de la ofensiva militar de Rusia. Y es necesario hacerle entender al Kremlin que el precio de su política agresiva es demasiado alto y que incluso podría poner en peligro el poder de la camarilla gobernante en Rusia. Los europeos simplemente no tienen otra opción en este momento más que apoyar a Ucrania, porque si Ucrania cae, la siguiente en estar bajo amenaza será el flanco oriental de la OTAN y después seguirán avanzando. Moscú está preparando el terreno para esto mediante propaganda y reorganizaciones militares. Teniendo en cuenta los esfuerzos de Rusia por aumentar su armamento, algunos servicios de inteligencia europeos advierten que una guerra posterior de este tipo es bastante posible para finales de esta década. En este contexto, el llamado al alto al fuego, como reportan los medios alemanes, es insostenible. Y aquí citaré a una publicación alemana que escribe lo siguiente: la idea de que Putin pueda congelar la guerra para siempre en la línea actual del frente es un sueño tardío. Desde su perspectiva, eso implicaría admitir una severa derrota. No lograría sus metas militares clave y no puede abandonarlas abruptamente. Incluso con todo el arte propagandístico, sería difícil ocultar al pueblo ruso que los enormes gastos fueron simplemente absolutamente en vano. Por eso, los alemanes, por ejemplo, proponen realmente armar a Ucrania, armar a Europa y hacerle entender a Putin que nadie piensa jugar con él. Por eso aquí pongo puntos suspensivos. El 20 de mayo mostrará mucho. ¿Qué es lo que Europa finalmente impondrá como sanciones y hasta qué punto estas sanciones pueden realmente afectar a la economía rusa? Por ahora parece que se acobardaron un poco, pero esperemos al martes, 20 de mayo. En esto pongo puntos suspensivos. Comenten su opinión y conclusiones debajo del episodio, suscríbanse, activen la campanita y dejen su like.